Muy buenas tengan todas, amadas, Dios les bendiga. Pues aquí estamos una vez más reunidas para seguir estudiando la palabra de Dios. Ya vamos a comenzar con el estudio. Estamos estudiando acerca del tema de las 7 fiestas del Señor, porque no solamente es el pueblo de Israel, estamos nosotros dentro de esas fiestas proféticas, porque ya las que se hicieron en el Antiguo Testamento las cumplió el Señor, así que ya entendemos esto, amén. Así que vamos a proseguir con lo que veníamos estudiando en la clase anterior. Yo les había quedado en hacerle el video, pero quise, como habíamos poca, condensarlo y tratar de explicarlo un poquito mejor. Así que vamos a comenzar, amén, en el nombre del Señor, para que Él sea glorificado en cada cosita que nosotros hacemos, porque al final de cuentas es para Él y para su gloria, amén. Entonces, sabemos y entendemos ahora que estamos en un tiempo señalado, en el tiempo Moed. Es un tiempo donde el Señor está requiriendo, pues, que nos acerquemos a Él. Nos ha dejado más tiempo para estar buscándole, para estar en comunión, para estar en oración y para estar intercediendo y también para estar preparándonos también para todo lo que va a venir más adelante. Entonces, estamos hablando dentro de lo que son estos 7 tiempos. Hablamos que son 7 estaciones, son tiempos Moed, que son tiempos señalados, y es para mostrarnos lo siguiente. Primero, que es un tiempo donde que tiene que ver mucho la parte agrícola. En el pueblo de Israel es agrícola, y en base a estos tiempo se va moviendo algo que marca otro encuentro. Entonces, en el agrícola sabemos que hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para cosechar, y para estas son necesarias las lluvias. Vimos que hay lluvias tempranas y hay lluvias tardías. Hoy lo vamos a repasar un poquito más para que sepamos dónde están situadas. Y también es histórico, donde nos muestra cómo Dios trató con su pueblo de Israel. Amén. O sea, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, y nosotros cómo vemos y cómo actuamos nosotros, viendo ya una enseñanza previa de lo que ellos vivieron. Obviamente sabemos que la manifestación de nosotros es espiritual, pero ellos lo que vivieron naturalmente nos enseña a nosotros para no cometer los mismos errores. También vemos un aspecto profético, y sabemos que esas son agendas del Mesías, donde nos muestran la primera y la segunda venida. Y personal, porque nosotras no tenemos que aplicarla a nosotros hoy en día como verdadero cristiano. También el que profundiza en las cosas del Señor se da cuenta que no hay nada dentro de lo que es desde Génesis a Apocalipsis que es desperdicio. Estos son tiempos que nos concierne a nosotros también. Antes yo pensaba que era solamente para el pueblo de Israel, pero cuando el mismo Señor me dirigió, porque Él es el que pone el querer como el hacer, a ver esto y estudiar esto, me di cuenta que no solamente es al pueblo de Israel, a ellos de una manera y a nosotros proféticamente. Amén. Entonces seguimos. Dice la palabra de Dios en Levíticos 25 que en 6 años se siembra en la tierra y se recogen sus frutos. O sea, hay un tiempo para siembra, que lo acabamos de leer, pero en el 7º año se descansa. Amén. O sea, hay 6 tiempos para tú hacer esto o hacer aquello, pero hay un tiempo dentro de eso para separar esos 6, que es donde ya tú descansas de esa labor. Entonces, vamos a ver el propósito o el significado de esto. También lo vemos en la parte natural, físicamente. O sea, aquí lo vemos una parte que se hace en Levíticos 25, se habla de lo que es la siembra y la cosecha en la tierra.
Pero ahora nosotros proféticamente vemos que el Señor se sembró él mismo para él mismo coger su fruto. Entonces, en 6 años hay un tiempo que él siembra y hay un tiempo también de cosecha. Y eso habla también de lo que son las fiestas, porque en el momento que se están designando cada tiempo es porque él está recogiendo frutos. Amén. Por eso es que se habla de una ofrenda y se habla de primicias y se habla de Pascua, y todo eso tiene que ver el aspecto agrícola. Primero era natural, amén, pero ahora nosotros lo podemos ir viendo el aspecto espiritual. Entonces, si estamos hablando de siembra, ¿qué se necesita para hacer una buena siembra? También porque tenemos que, no se va a sembrar a lo loco, se tiene que saber el tiempo, se tiene que saber el cuidado, se tiene que saber la tierra, se tiene que saber qué se necesita, porque no todas lo que se va a sembrar es igual para todas las tierras. O sea, hay una tierra que es buena para este fruto, hay un tiempo dentro de para sembrar ese fruto, para hacerlo de una forma óptima. Entonces, buscándolo en Google, encontré esto y mira, me pareció tan bueno porque tiene un aspecto espiritual. Te lo voy a mostrar. Primero, lo que ellos hacen para sembrar, dice, deshacernos de la maleza y las malas hierbas. La limpieza es fundamental. O sea, lo primero que hay que hacer es sacar la mala hierba. De ahí que antes de nada haya que quitar la maleza y hierba que haya surgido para evitar que entorpezca la siembra que posteriormente se llevará a cabo. El segundo es abonar el terreno. Hay que abonar con propiedad. Es clave para conseguir un sustrato rico que pueda alimentar a las raíces para que germinen en buenas condiciones. Se necesitan los nutrientes esenciales antes de prepararse para lo que es la siembra. El tercero que hay que hacer es airear el terreno y oxigenar. Y para eso existen herramientas de diferentes índoles con las que se pueda utilizar esta actividad. Lo importante es conseguir que se airen las capas profundas y se consiga así el oxígeno adecuado para que las raíces puedan crecer con todas las garantías. Y sembrar, entonces, ahora sí, el campo para una correcta siembra. Se recomienda el uso de máquinas especializadas, esto es obviamente natural, las que se pueda controlar de forma precisa la profundidad adecuada donde se quiere dejar la semilla. O sea, tiene que haber una profundidad medida a donde se va a depositar la semilla. Un proceso que también requiere de su tiempo, pero que se lleva a cabo fácilmente gracias al uso de estos sofisticados árbol para la siembra y el cultivo de todo tipo de campos y semillas. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que es un proceso, no es solamente venir y sembrar. No, hay algo que tiene que hacerse antes para obtener una buena siembra. Amén, no es a lo loco. Entonces, si vemos esto natural, cuanto más el Señor lo hace espiritualmente. Entonces, viendo esto de esta manera, yo dije, wow, pero claro, para limpiar, para sembrar, lo primero que el Señor hace es limpiar. Amén, para sembrar, amén, lo primero que el Señor hace es limpiar. Porque hay muchas cosas dentro de su tierra donde él necesita ponerlo de él, pero si está sucio, obviamente eso va a intervenir para su siembra o para el crecimiento de esa siembra. Entonces, habla de la limpieza. Y hablamos que los 40 días es un tiempo donde el Señor nos pasa por el desierto y va quitando todas esas malezas de nuestra vida. Amén. Él va limpiando.
Y para eso es un proceso, es un tiempo donde nosotros nos vamos purificando, nos vamos muriendo a la parte natural y asimismo va creciendo la parte espiritual. También entonces los nutrientes que habla de esa tierra que tiene que tener, esos son los dones que el Señor nos da. Él no nos solamente nos siembra solamente, o sea, Él nos da como esos nutrientes para que nosotros podemos darlo más adelante, amén. Están sembrados ahí, pero van a tener su momento y su tiempo donde puedan ejercerse, amén. Entonces también tenemos el Espíritu Santo, que es la parte de airear, es la parte donde se oxigena, cuando ya esta actividad, pues ya se necesita medir para ver lo profundo que está, entonces ahí se empieza a dar oxígeno. Y esto habla para mí del Espíritu Santo, amén, que es cuando viene el soplo del Espíritu Santo, amén. Y después sí ya viene la cuarta parte, que es la concepción, que es cuando se hace la siembra, amén. Entonces creo que este ejemplo de siembra, para que nosotras primero como simientes del Señor, como de su simiente, podamos verlo y reflejarlo y ver qué tenemos que hacer, pero tanto también para cuando veamos otra siembra en otras personas que nosotros vayamos a hacer, para que veamos que es un proceso, que si estamos dando la palabra a una persona, no creamos que la persona tiene que de una vez pasar a lo que es la concepción, sino que de entender que hay un proceso de niño ya a un poquito más joven, y luego pues entonces cuando el tiempo está maduro, entonces es que hay la concepción. No se puede entender que hay alguien que sea un nuevo creyente y ya entienda todas las cosas que el Señor pide. Entonces es importante el proceso. Entonces, como hemos dicho que es algo agrícola, aquí les trataré de explicar todo el proceso que conlleva dentro de la agricultura del pueblo hebreo, no el de nosotros, pero voy a hacer un contraste para que sepamos en el calendario griego cómo se puede ajustar y entenderlo en el calendario hebreo. Entonces, vamos a empezar por el principio. Los meses que más nos llama la atención, o el que vemos que se va a ir utilizando más, es el mes de Nisan, amén, el mes de Tishri y el mes de Lul y el mes de Sivan. ¿Ok? Entonces aquí vemos que en el mes de Nisan se llama Aviv. Entonces vemos que en este tiempo es primavera, que es cuando empieza lo que es la Pascua. El Passover le dicen en inglés. Y entonces el día 14 empieza lo que es la Pascua, amén, que habla de lo que es el sacrificio que el Señor hizo. Después, el día siguiente habla de los panes sin levadura, o matzah, le dicen también. Y el día 16 es las primicias o los primeros frutos. Y entonces este tiempo marca, porque estamos hablando de agricultura, la primavera, marca lo que es las lluvias tardías. Aquí se empieza a dar primero la cosecha de cebada y luego la cosecha de trigo. Amén. Entonces este tiempo es cuando empieza ya, mira que de aquí cambia de verde, cambia a amarillo. Esto quiere decir, como acá se muestra, que de lluvias, que aquí son las lluvias tardías, la que empieza. Ya cuando caen esas lluvias, ya después empieza
una estación seca. ¿Ok? Entonces, acá también hay otros frutos. ¿Por qué? Cuando ya después de acá, de los primeros frutos de la primicia, al día siguiente, que es sábado, se entrega, amén. Entonces, eso se mece y se entrega al Señor. Entonces, después desde ese día hasta 50 días después, estamos hablando ya de Pentecostés, acuérdense, 50 Penta, habla de Pentecostés, y aquí empieza entonces otra cosecha, y es donde los primeros higos o primeros frutos ya están maduros. Entonces, aquí se llama la fiesta de las semanas, porque Shavuot en hebreo se refiere, o su significado es semanas. Entonces, es la fiesta de las semanas. Por eso le digo que es Pentecostés. ¿Por qué semanas? Porque es 7, acuérdense, semanas de 7, que dan 49, más el día que se entrega son 50. Entonces, son los 50 días, y ahí comienza este festival. Amén. Se da en el mes de Sivan, que esto está de mayo a junio en nuestro calendario. El primero, que es ya lo que es el Passover, era entre marzo y abril. Ahora, cuando se recogen esos frutos en Pentecostés, está entre mayo y junio, ¿ves? Y es en el mes de Sivan. Entonces, después de ese tiempo, viene lo que es la temporada de verano, que se da en 3 tiempos, que es en el mes de Tammuz, el segundo mes de Ab, y en el tercer mes, que es Elul. Acuérdense que Elul es el que va antes de Tishri, que aquí marca el tiempo de las trompetas. ¿Ven? Entonces, de la primera trompeta, que se da en septiembre, ¿ok? Elul está entre agosto y septiembre, y Tishri ya empieza aquí en septiembre. Entonces, en el transcurso de este tiempo se da lo que es la cosecha de uvas, y en Aviv se da lo que son las cosechas de las aceitunas. Amén. Las cosechas de uvas es con que se hace el vino, y las cosechas de aceitunas es con que se hace el aceite. Y después entonces viene en Elul otros higos que se dan en verano, ya últimas de verano. Después de aquí cambia a lo que son las lluvias tempranas. Aquí viene otras lluvias, ¿ok? Estas eran aquí las tardías, y estas son las lluvias tempranas, que se da en septiembre, que es el séptimo mes del calendario. Acuérdense que hay 2 calendarios, hay uno religioso y hay uno civil. Este es el calendario civil, ¿ok? Que es el Rosh Hashanah, que es cabeza de año. En septiembre el pueblo hebreo comienza su nuevo año, que es cabeza de año. Entonces, aquí hay, es donde empieza la fiesta de las trompetas, que es el primer día. Amén. Desde aquí hasta acá son 9 días donde ellos se preparan, porque ellos saben que el día 10, que es el día de Atonement, que es el día de expiación, que es el día del perdón, entonces ellos tienen que prepararse para este día. Incluso hoy en día ellos hacen esto, donde ellos empiezan como como un proceso de oración, un proceso de limpieza. Ellos creo que ni se bañan, o sea, ellos empiezan un recogimiento espiritual, como una introspección, donde ellos empiezan a ponerse a cuentas con el Señor. Amén. Porque saben que el día 10 es el día de expiación, y no lo ven en Cristo, sino lo ven como algo cultural, de acuerdo a lo que ellos hicieron
con las costumbres de Israel de acuerdo a Moisés. Entonces el día 15 es el día de los tabernáculos, que es el día donde ellos incluso hoy hacen como enramadas, donde ellos comparten los frutos. Ellos, es un festival muy bonito que ellos hacen, pero obviamente ellos lo hacen en una visión diferente a la de nosotros. Aquí ya pues se termina, en dado caso, lo que son las fiestas de tabernáculo, pero esto desde el día 15 dura también 7 días y después comienza con el octavo, que es un reinicio. Seguimos ya para seguir estudiando acá, pero esta parte es la que más nos interesa. Amén. Entonces acá tenemos ya de octubre a noviembre, que para ello es Marches Band, se hace lo que es la arada. Amén. Y todavía ya se están viendo entonces otros higos, que son los de invierno. Después de noviembre a diciembre y enero, un poquito todo este tiempo, hay lluvias y nieve en los terrenos que son altos y hay siembra. ¿Amén? Para esos son los que se van a recoger en primavera. Y en el mes de Shevat, entre enero y febrero, entonces está lo que es la flor de almendro. ¿Okay? Acuérdense que la menorá es un árbol de almendro que reflejan los dos brazos y que reflejan a las dos pueblos, ¿no? A lo que es Judá y la que son las tribus de Israel. Entonces, aquí entonces ya de febrero a marzo, antes de lo que es el Passover, empiezan lo que son las cosechas de frutas cítricas. ¿Ven? Entonces, pues esto es el aspecto agrícola, cómo ellos lo ven y cómo ellos se preparan internamente de acuerdo a cómo es el aspecto exterior, de acuerdo a lo que es la agricultura. Entonces, ahora vimos el aspecto agrícola, ahora vamos a ver enlaces históricos de cómo Dios ha tratado con su pueblo. Amén, para que luego entonces estos puntos los conectemos y así podamos tener un mejor conocimiento. Entonces, aquí vemos esta multiplicación, es lo mismo que yo les hablé en Pentecostés, donde 7 por 7 es 49 más 1, 50. Hoy nos vamos a reforzar este significado de este número, donde entendemos que 50 se refiere a reposo, a liberación, a lo que es el jubileo. Entonces, de acuerdo a este significado de este número, vamos a estudiar el proceso que vivió el pueblo de Israel y también cómo nosotros podemos entender de acuerdo a la parte ya espiritual. Amén. Entonces, Josué, sabemos que fue el que entró a la tierra prometida, pero ¿cómo fue? Bueno, ellos obviamente estaban esclavos en Egipto. Después, entonces, vino lo que fue Moisés como líder, y entonces hubo lo que es la Pascua, amén, que pusieron sangre en los dinteles, las puertas, que esto era que los iba a, pues no les iba a hacer nada cuando el ángel de la muerte pasaba por su casa, porque había una señal de un sacrificio de sangre, amén. Y ellos obviamente pues fueron liberados como sombra, amén, porque lo que buscaba el Señor era que de esa liberación física ellos pudieran tener también una liberación espiritual y hasta llevarlos a lo que era la tierra prometida, porque eso fue una promesa que el Señor le había hecho incluso a Abraham desde antes
incluso de Moisés, donde su pueblo iba a pasar 400 años, ¿verdad? En esclavitud, pero luego ellos iban a salir con gran riqueza. Y para eso el Señor utilizó a Moisés como líder del pueblo, Aarón como ya sacerdote, y luego entonces ellos pasaron a la tierra prometida. Y quienes pasaron fueron realmente no todos, sino aquellos que creyeron y permanecieron hasta el final. Amén. Y fue otra generación que vino también comenzando con Josué. Okay, entonces si vemos la similitud en lo que es esclavo, en Egipto nosotros éramos esclavos del mundo. No entendíamos y pensábamos que no éramos esclavos porque somos libres, podemos ir aquí y allí, pero en realidad habla de una esclavitud de un estado, amén, de un estado internamente esclavizado al pecado. Después vino lo que es la Pascua, simbólicamente, y sabemos que eso tiene que ver con lo que es el sacrificio de Jesús. Después vino la liberación, cuando ya nosotros fuimos libertos del pecado, cuando nosotros nos humillamos y pusimos toda nuestra vida al servicio del Señor, nos humillamos y reconocimos nuestros pecados, entonces el Señor nos libera. Y nos libera no para hacer lo que a nosotros nos cuanto en gana, sino para entonces ahora cambiar de reino y someternos y sujetarnos a otro rey, pero ya no nos ve como esclavos, sino que no aplica esa esclavitud, mejor dicho, sino su justicia. Y su justicia es perfecta e inclusive nos ve y nos llama ya no como esclavos, sino como hijos, aunque nosotros sabemos que sí somos siervos. Amén. Entonces después viene lo que es la tierra prometida, que es la vida eterna, que nosotros lo tenemos como un depósito ahora, pero sabemos que esto se cumplirá a la perfección. Amén. Cuando ya nosotros estemos con Él. ¿Ok? Nosotros estamos en Él ahora mismo, pero ya va a haber una manifestación completa, visible de lo que el Señor ya ha prometido. Entonces, de Josué era hablando la simbología, era un símbolo también de Jesús, porque Josué es Joshua y habla, pues tiene el nombre de Jesús, que habla, o el significado es el Salvador. Pero sabemos que el Salvador es Jesús. Y Dios es un Dios de procesos. Vimos que no pasó de la noche a la mañana. Hubieron procesos que se tuvieron que dar, y no sé por qué esta letra está para allá, pero para cumplirse o para manifestarse esa gracia. Amén. Donde entendemos que Cristo es nuestra tierra prometida. Él es todo, donde nos da la provisión, donde de acuerdo a nuestra santidad, y santidad no es porque seamos buenos, sino porque estamos apartados para Él, donde vivimos cada día creciendo en Él y en su gracia, porque a nosotras ya nos es llegada esa gracia, y donde entendemos que eso es el reposo. Cuando nosotros llegamos a entrar a ese estado de reposo, cuando ya no son nuestras obras las que nosotros empezamos a hacer, sino que empezamos a vivir de acuerdo al propósito que el Señor nos ha puesto. Y esto se marca en 3 tiempos, como los dije anteriormente, o lo vimos en la gráfica anterior, donde Él comienza con un hijo, después con una nación y después con naciones, que es una simiente, ¿verdad? Más simientes y muchas. Hijo, nación y naciones, que son multitudes. Y esta es la promesa que le hizo Abraham, que marca 3 tiempos. El hijo 1 tiempo, la nación 2 tiempos y naciones 3 tiempos. Y vemos que el hijo habla de una unidad, porque así empieza el Señor, después de decenas y después de centenas.
Por eso, cuando vemos, y lo hemos explicado antes, 777, son procesos, son tiempos y son un proceso que necesita para darse ese reposo, porque dentro de ese tiempo, para que haya un resultado de ese reposo, debe haber pruebas, debe haber un tiempo donde nosotros desliguemos todo lo que es natural, para entonces que llegue todo lo que es espiritual. Entonces, como he dicho, hemos hablado que 7 por 7 es 49 más 1, 50. Creo que ya aprendimos a contar. Nos habla de redención, de reposo, de libertad, de jubileo, donde descansamos. Pero no es un descanso solamente de sentarte en una silla o de sentarte a no hacer nada. No, es un descanso y es un reposo, es un estado espiritual. Y lo explicamos y lo vimos con Sara y Agar, donde Agar representa la esclavitud, donde no reposas, donde estás afanada porque haces todo a tu manera y no a la manera del Señor. Cuando empiezas a someter tu voluntad, empiezas a reposar, porque ya no estás bajo tu propósito, sino bajo el propósito del Señor. Un repasito, viéndolo como en video, pues, de lo que empezó desde Adán a cómo terminó su simiente, su familia. Vimos este proceso, porque acuérdense que Adán, él ya estaba en reposo, porque ellos vivían en reposo. ¿Por qué estaba en reposo? Porque estaban sujetados al Señor. ¿Cuándo salieron de reposo y cuándo empezaron ya a obrar en ansiedad y en frustraciones? Cuando salieron de ese estado, cuando empezaron ellos por su decisión, entonces empezó un proceso de deterioro. Cuando no podían sujetarse a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo empezó? Empezó pues con Adán, porque él era como hijo, acuérdense, con Adán. Después tuvo a Caín y Abel, pero aquí no está, porque Caín fue separado de lo que fue la simiente que el Señor quería hasta cumplirse su promesa. Entonces, de Adán vino Set, que es donde ahí se sigue la simiente del Señor. Después Enos, Cainán, entonces de uno hay muchos que se convierten en naciones. ¿Y qué pasa después de un tiempo? ¿Qué pasa después de un tiempo cuando no está sujeto o cuando no se sujeta? Porque Adán pudo haber predicado y todo lo que pasó y lo que vendría y mantenerse en la promesa, pero empiezan 1, 2 o 3 y luego los que vienen. ¿Qué pasa después de un tiempo? Hay entonces un deterioro, hay una descomposición y se apartan completamente de la voluntad de Dios porque se apartaron de mantener y de preservar esa simiente. Aquí yo pongo que es cuando las hijas de Caín, pues los hijos se juntaron con las hijas de Caín, entonces ahí hubo una influencia y ellos terminaron haciendo, no se preservaron en la voluntad de Dios, sino al revés, se dejaron influenciar. Entonces, ¿qué hace el Señor para preservar esa simiente? Entonces levanta un líder. Amén. Hay una gracia en el Señor y así que la tenemos que ver, que no es porque Noé era bueno o Noé era mejor que los demás, no, sino porque el Señor, para preservar su simiente, ve que dentro de todos los que están ahí, ve que Él todavía mantiene, quiere preservar la simiente. Entonces el Señor hace su proceso también con Noé, porque el Señor le da una promesa, pero Él también tiene que ajustarse a esa promesa. Él también es probado y también es marcado como fiel, porque Él tiene que hacer una barca, Él tiene que tener fe, sabiendo que nunca había llovido y el Señor dijo, va a llover,
y no solamente que va a llover, sino que va a inundar la tierra. Entonces, aparte hay una obra que él tiene que hacer. Amén. Tenía que construir un arca, pero también estaba viendo una manifestación completamente contraria a lo que el mundo había pasado en el mundo, que nunca había llovido. Entonces él mantuvo esa fe y fue probado internamente él, para entonces convertirse en un líder, donde de ahí, de su simiente natural, iba a nacer otra vez y reproducirse lo que es a llenar la tierra. Amén. Entonces el Señor lava la tierra, porque el diluvio es eso, es como si otra vez limpiara la tierra para empezar de nuevo. Y lo primero que hace Noé, obviamente, ser agradecido, amén, actuar con gracia, y entonces empieza a hacer lo que son los sacrificios. Y vemos que cómo empieza. Bueno, aquí tiene 3 hijos. Empieza de nuevo el proceso, ¿no? De los 3 hijos, cuando se espera un tiempo, ¿qué hacen? Ellos todos estaban puestos de acuerdo también y se dejaron influenciar por Nimrod. Nimrod es un líder, un caudillo, donde estaba contrario a lo que era la palabra de Dios. Pero ven que está todo, y Dios hace ¿qué? Lo mismo. Levanta un líder, Abraham, que dentro de todos era el que veía que había una simiente, amén, que quería mantener y preservar su palabra, preservar su promesa. Entonces él también directamente es probado. Le dan la promesa, es probado, y él tiene que mantener esa fidelidad. Y lo vemos cuando él mandó: sal de tu tierra, de tu parentela, y él se va. Estando en un sitio completamente próspero, no había ningún, por ejemplo, un motivo por salir, porque estaba todo bien, tenía su gente, su cultura, su familia, él estaba bien económicamente, ya se había casado. Entonces salir, estando en esa, porque normalmente la gente sale cuando hay escasez, pero él era próspero. Entonces él sale por obediencia y porque creyó. Entonces, después de que creyó, empezó un proceso de purificación, porque él vivía en un lugar, Ur de los Caldeos, que era completamente idólatra. Entonces él empieza a hacer ese proceso con Abraham. El Señor le dijo, entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que de tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ahí entonces el Señor hace esto con Abraham, y vamos a ver qué pasa con Abraham en lo personal primero, ¿ok? Él cruza, amén, porque el cruzar el río significa ibrí, que es hebreo. Entonces a él le decían el hebreo porque había cruzado. Hubo una limpieza, una separación, y entonces él siguió creyéndole al Señor. Pero ¿qué pasa después de un tiempo? Probando esa promesa, probando que había en su corazón, si había de o no mantener la promesa, si había de o no mantener la fidelidad. Pero estamos hablando del padre de la fe, amén. Entonces, ¿qué pasa? Primero, por escuchar la voz de Sara, en vez de mantener la voz del Señor, entonces viene Ismael, amén, que es hijo de la esclava de Sara, y entonces después viene Isaac, amén. Primero de lo que no es a lo que es. Después entonces Isaac tiene a Jacob, Esaú. Entonces, pero solamente acuérdense que entra lo que son el linaje de la simiente del Señor. Se conforman lo que son las 12 tribus. ¿Y qué pasa después? Terminan en esclavitud, amén, que eso fue lo que le había dicho anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Moisés
es levantado, hacen lo mismo, pasan por el Mar Rojo, hay que esperar un tiempo para probar la fidelidad y de una vez se ve representado lo que estaba en su corazón y es para nuestro ejemplo que empiezan a ver exteriormente la idolatría. Aparentemente lo hacían para Dios y pensaban ellos que estaba bien, pero realmente estaban cometiendo una idolatría garrafal, porque eso era el primer mandamiento, amén, donde no podía adorar a Dios, a dioses, ni a ídolos, o el segundo. Entonces, aquí Moisés, pues, viene con las tablas donde se representa la palabra, aquí, amén, que es lo mismo que acá. Yo le estoy poniendo que lo que es reflejado en el corazón primero es lo que no es, para el Señor entonces sacarla a través de su palabra, entonces manteniendo esa promesa, viene el fruto que el Señor quiere. Luego de un tiempo, otra vez, acuérdense, empiezan a rebelarse, empiezan a quejarse, hasta que el Señor pues mantiene su palabra, su promesa, y al final ellos logran salir. Entonces ahí es que viene Josué, que fue lo que hablamos ahorita, donde él es el que los saca como sombra del Salvador, que sabemos que es el Señor, y él es el que los saca de esa tierra y los lleva a lo que es la tierra prometida. Entonces vemos ahora a el Señor, ya vimos esta parte de arriba, vimos entonces ahora que el Señor también pasó su proceso para enseñarnos a nosotros. Acuérdense que él no necesitaba pasar nada de esto, pero hay algo en la palabra donde el Señor dice que era para su aprendizaje, amén, para aprender obediencia, para él mismo sujetarse, pero que él sabemos que no tenía que pasar por todo estos procesos entre la carne y el espíritu, porque él mismo es espíritu. Entonces empezó la iglesia con los apóstoles, amén, acuérdense, con una nación, empezó con él como hijo, como simiente, después como una nación, y después ha llegado hasta nosotros como multitudes, amén, porque se han manifestado los procesos, se ha manifestado que se ha mantenido la iglesia. Estamos siendo probados, estamos viendo si hemos de guardar la fidelidad y mantener esa promesa. Sabemos que también peleamos en un proceso de lo que es Agar y Sara, amén, y vemos que hay un fruto de acuerdo a lo que tú hayas alimentado más, amén. Si te dejaste seducir por los deseos de la carne, o mantuviste esa promesa, fuiste hallada fiel y alimentaste más tu espíritu, entonces luego viene un fruto de acuerdo a lo que tú hayas crecido, en lo cual tú hayas crecido, que es el fruto del espíritu, y eso es lo que te conecta con el espiritual, ¿ok? Porque él quiere espiritual, busca lo espiritual, amén, porque si él es santo, nosotros también tenemos que ser santos, porque si él se apartó, nosotros también nos debemos apartar. Entonces, aquí está lo que es, vamos a ver si le enseño esto directamente, a ver si nos da tiempo, porque ya hasta aquí, pues, es el primer video que quiero, pues, mostrarle. Amén. Vamos a ver si da tiempo. Dios les bendiga.